Muy buenas noches, bienvenidos cada uno de ustedes a esta hora estudiando las Escrituras con el servidor, Pastor Guillermo López, quien les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar ya ahí conectados. Le damos la oportunidad para que pueda compartir este video ahí con sus contactos. Estamos en vivo transmitiendo en este momento a través de Facebook, pero también dentro de poco estaremos transmitiendo simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube. Le damos la más cordial bienvenida. Queremos hacer una oración para dar inicio a esta hora y aprovechar bien el tiempo que el Señor nos permite en este día compartir la palabra. Vamos a orar en esta hora. Lo invito a que ore juntamente conmigo y pidamos al Señor que Él nos hable a través de su palabra en esta preciosa noche. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, y te damos la honra y la gloria a ti por permitirnos estar aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque una vez más podemos usar estos medios, Señor, para traer tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo, bendecir a todos aquellos que en un momento dado, Señor, escucharán este mensaje. Señor, yo pido que esta palabra, Señor, sea una palabra viva, una palabra eficaz para cada uno de nosotros, para cada persona que la pueda escuchar. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor, y creemos que esta palabra puede producir fe en muchos aquellos que aún no han creído en ti, Señor. Es el propósito de esta enseñanza en esta noche. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, en esta hora, nuestro entendimiento, y que podamos juntos, Señor, recibir tu palabra, que es el alimento, el sustento de cada día para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, pues le invito en esta preciosa hora que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer ahí unos versículos, ¿verdad?, que se encuentran casi los últimos versículos de este capítulo. Vamos a leer del versículo 30, ¿verdad?, al 32. Dice la palabra del Señor, Hechos 16:30. La Escritura dice así, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice, y tu casa. Versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es una palabra viva, es una palabra eficaz, que creemos que puede convertir el alma, ¿verdad? Dice la Escritura que eso puede hacer en nosotros. Hoy quiero hablar acerca del tema, ¿salvo tú y tu casa? O sea, es una pregunta. O sea, tú eres salvo, si ya eres salvo, gloria al Señor, pero ¿y tu casa? ¿Qué quiere decir y tu casa? Bueno, quiere decir la gente que te rodea, la gente que está alrededor tuyo. Si tú, ¿verdad?, y yo somos salvos, que hemos creído en Jesús, ahorita lo vamos a ver, gloria al Señor, alabado sea Dios. Pero ¿qué de nuestra casa? Este tema, ¿verdad?, es salvo tú y tu casa, ¿verdad?, en forma de pregunta, ¿y tu casa? Pues yo creo que esa es una de las cosas que debemos de enfocarnos en estos últimos días, hermanos. Entonces vamos a meditar en esta palabra, salvo tú y tu casa. En este pasaje estábamos viendo, ¿verdad?, en el contexto, una situación que se dio, ¿verdad?, estando Pablo y Silas en la cárcel. Hubo una manifestación poderosa de parte de Dios que dio lugar, ¿verdad?, que los cimientos de la cárcel, ¿verdad?, cimbraran, las puertas de la cárcel se abrieran de una manera milagrosa, poderosa. Y el carcelero que los estaba aguardando, que los estaba cuidando, se dio cuenta de que todos los presos estaban ahí. Él pensó que con este movimiento y las puertas abiertas habían huido, se habían escapado, pero no fue así. Dice que encontró, ¿verdad?, ahí a Pablo y a Silas, y dice que este carcelero, pensando que se habían escapado, se quería matar, pero Pablo le dijo: no te mates, aquí estamos. Ese es el contexto de los versículos anteriores, ¿verdad?, acerca de estos versos que acabo de leer. Y eso ocasionó, ¿verdad?, que este carcelero se diera cuenta de que Pablo y Silas, ¿verdad?, no eran cualquier persona. Eran personas que habían sido llevados allí por causa del Evangelio, por causa del testimonio de Jesús.
Y él reconoció, ¿verdad?, que ellos tenían, ¿verdad?, las palabras de salvación. Entonces él, en el versículo 30 del capítulo 16 de Hechos, dice, sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, una buena pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás hoy en día mucha gente se pregunta, ¿verdad?, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer, ¿verdad?, para salvarme de la condenación eterna? Es una buena pregunta. La respuesta de Pablo, ¿verdad?, fue tajante, ¿verdad?, y sencilla. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿No cree usted? Cree en el Señor Jesucristo. El creer en el Señor Jesucristo nos asegura la vida eterna. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ese es el requisito, creer, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él es el Mesías, creer que Él es el único sacrificio que puede quitar nuestros pecados. Si creemos, seremos salvos. Y aquí agrega, serás salvo tú y tu casa. Ahora aquí puede surgir una pregunta, o sea, ¿es automático? O sea, ¿es automático el hecho de que yo crea, ¿verdad?, en Jesucristo? O sea, automáticamente mi esposa, mis hijos son salvos. La respuesta es no. O sea, lógico que no. Porque la salvación es personal. La salvación es personal. Entonces, es muy necesario que yo crea, ¿verdad?, pero también mi familia tenga que creer, mi esposa y mis hijos. Lo importante de aquí, ¿verdad?, es que es el ser salvo, ¿verdad?, no es tan complicado. O sea, para nosotros ya no es tan complicado. Quizás el proceso de adquirir la salvación, ¿verdad?, o de pagar el precio por nuestra salvación, ahí sí fue lo complicado, ¿verdad?, lo difícil, lo fuerte, lo pesado, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Pero ya una vez que Él, ¿verdad?, hizo todo sacrificio, estando en esa cruz, dijo, consumado es, aquí está pagándose el precio, ¿verdad?, por los pecados. Entonces, para nosotros, a partir de ese momento, simple y sencillamente es el creer. Es algo que nosotros podemos, ahora sí que gozar, ¿verdad?, solamente en apropiarnos lo que Jesús hizo por nosotros. En Romanos capítulo 10, acompáñeme a Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos 10, por favor. Seguidita de Hechos, sigue Romanos. En el capítulo 10 de Romanos, voy a leer el versículo 9 solamente, versículo 9, 10, capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra del Señor así, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, o sea, este versículo hace referencia precisamente a lo que Pablo dijo en el versículo 31 de Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí está hablando, ¿verdad?, precisamente de ese creer. Primeramente habla de una confesión con la boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego agrega, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? En el contexto de este versículo, del verso 6 al verso 8 del capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, asegura que la justicia, que es por la fe, o sea, por la fe en Jesucristo, la justicia, no nuestra propia justicia, sino la justicia, porque la Biblia dice que somos justificados pues por la fe, y nuestra justicia es Jesucristo. Si a través de esos versículos, ¿verdad?, muestra que la justicia que es por la fe no demanda mérito, ¿verdad?, no demanda mérito alguno, o sea, no nos manda a hacer algo extra, simple y sencillamente creer, ¿verdad?, o algún esfuerzo humano que nosotros podamos hacer, absolutamente no. Simple y sencillamente está en el creer, ¿verdad? Eso es algo muy importante que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, creer simple y sencillamente. Eso dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad?, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que con él estaban en casa. Entonces, aquí la base es el creer, ¿verdad? Yo creí, el hecho de que yo creí, entonces eso me asegura mi salvación. Pero
no incluye la salvación de los de mi casa, o sea, mi familia. Vuelvo a repetir, la salvación es personal. La salvación no es en grupo, en familia, no. Es personal. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo para poder confirmar que creemos en Él y tenemos esa seguridad de la salvación. Cristo ya ha hecho lo necesario para nuestra salvación, por eso solamente tenemos que creer. Ahora, la confesión, aquí dice que si confesares con tu boca, la confesión oral, declara y confirma lo que hay en nuestro corazón. O sea, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, dice aquí, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, que Jesús resucitó, que Él no está muerto, sino Él vive. Por cuanto Él vive, hoy nosotros podemos vivir hoy y viviremos el mañana. También en Él está asegurada nuestra vida eterna con Él. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta aquí, ¿verdad? Entonces, que hay que creer la confesión, ¿verdad? Como dice aquí, ¿no? El versículo que leíamos, ¿verdad? Si confesares con tu boca, entonces la confesión oral declara, confirma y sella la creencia que hay en nuestro corazón. La palabra creyeres, fíjese, la palabra creyeres que se utiliza aquí en Romanos 10:9, tiene una palabra, tiene un significado muy interesante. Viene de una palabra griega que es pisteus y significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de, reconocer y depender de alguien. O sea, quiere decir que la palabra creyeres es más que creer en las doctrinas, ¿verdad? De tal o cual iglesia o de los artículos de fe de alguna iglesia. O sea, va más allá de todo eso. O de pertenecer a una denominación o qué sé yo. O sea, si creyeres, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con el confiar en. O sea, tiene que ver con el tener fe en y estar plenamente convencido de. Entonces, por eso precisamente en Hebreos 11:1 dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Entonces hay una convicción, estar plenamente convencido. Usted está plenamente convencido de que Jesús murió en esa cruz por usted, por mí. Si usted está convencido, usted cree que Jesús dio su vida por usted, entonces usted automáticamente está creyendo que Él tomó su lugar y verdaderamente lo tomó, porque por fe Él murió por nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos vivir hoy por gracias a Él. Entonces la salvación, ¿verdad?, está en la confianza que tenemos de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? La palabra creyeres, ¿verdad?, vuelvo a repetir, ¿verdad?, es estar plenamente convencido, reconocer. También expresa dependencia y confianza personal, ¿verdad?, que produce obediencia, ¿verdad?, en este caso al Señor. Por eso dice el versículo, ¿no?, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa palabra Jesús es el Señor se refiere al Señor de nuestra vida, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, o sea, de mi vida, porque lo reconocemos, le vamos a obedecer. Por eso Jesús decía, ¿verdad?, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no me obedeces? O sea, necesitamos obedecerle, ¿verdad? El creer en Jesús, ¿verdad?, nos produce en nosotros fe para obedecer. Estamos convencidos de que Él es el Señor de nuestra vida, por tanto le obedecemos, por tanto no cuestionamos sus mandamientos, como lo estudiamos la clase pasada, ya que los mandamientos del Señor no son gravosos, sino al contrario, son una alegría al corazón y es un deleite ponerlos por obra. Entonces aquí nos damos cuenta, vuelvo a repetir, que el creer, ¿verdad?, el tener confianza en Él, expresa nuestra dependencia en Cristo, en el Señor, en el cual estamos seguros. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor y le confiamos toda la vida, entonces obtenemos la salvación de manera segura. O sea, nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Él, ¿verdad? Dice Pablo en una de sus cartas, dice, yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito hasta el final. ¿Verdad? Y aún así Él dice para guardarme sin caída y si caigo pues Él me levanta. Entonces el creer en Jesús, ¿verdad?, el creer en Cristo nos asegura la salvación. Por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo y Silas le dijeron al carcelero, ¿verdad?, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora,
Tú y tu casa, ¿qué significa? Vuelvo a repetir, significa que automáticamente yo como padre de familia, al haber creído en Jesús, mi familia aseguró la salvación por eso. La respuesta es no. No, simple y sencillamente porque la salvación es personal. Es para cada uno de nosotros. O sea, mi familia tiene que creer también. Este es uno de los errores que muchas veces cometemos. Por eso yo quise traer esta enseñanza para que estemos ubicados, cómo se manifiesta la salvación y cómo viene la salvación a nuestra vida y también a nuestra casa. ¿Por qué? Porque Dios le interesa a la familia, Dios está interesado en la familia, Dios no está interesado en un miembro de la familia. Hace algunos meses yo testificaba a la iglesia que le daba gracias a Dios porque yo soy la primera persona de mi familia, o sea, hasta este momento, después de investigar, cuando yo conocí al Señor, ya hace más de 30 años que conocí al Señor, yo fui la primera persona de mi familia, de toda mi descendencia, no he sabido, ¿verdad? Antes de mí, que hubiera alguien que profesara la fe cristiana. Todos fuimos creados, ¿verdad?, en la religión popular. Tengo entendido que yo soy el primero. Para mí ese es un privilegio muy grande porque puedo sentirme bendecido de parte de Dios que Él me haya escogido, aunque no me lo merecía, aunque reconozco que yo era el menos indicado de mi familia como para que el Señor me llamara, ¿no? O sea, en ese punto yo me consideraba como uno de los peores pecadores, ¿no? En su momento. Pero Dios tuvo a bien llamarme. Entonces a partir de allí, pues yo fui el primero que comenzó, ¿verdad?, a conocer la palabra del Señor, a seguir los pasos del Maestro. Y en este seguimiento, ¿verdad? O sea, en este seguimiento que he tenido, pues ya he visto a algunos de mi familia. Bueno, primeramente mi madre y mi padre que ya partieron, ¿verdad?, de esta vida, están esperando el día de la resurrección para juntarse con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi abuelita también, que fue la primera. Entonces, a algunos de mis hermanos, pues tengo un hermano que ya está firme en la fe, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, pues hasta este momento ellos han confesado a Jesús como su Salvador y creen en Él como su Salvador, y gracias a Dios. Ahora vienen mis nietos y bueno, algunos ya están en la edad de decidir, ¿verdad?, y otros todavía no, pero el punto es aquí cómo, ¿verdad?, Dios le interesa o está interesado en la familia, en mi familia, en tu familia. El ofrecimiento de la salvación fue para el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y no solamente tú, sino también tu casa, tu familia. Entonces el ofrecimiento es para mí, para la familia, para ti, la familia. Por eso la pregunta o el tema relacionado al tema, la pregunta es, ¿salvo tú y tu casa? O sea, tu casa tiene que también, de alguna manera, alcanzar, ¿verdad?, obtener la salvación a través de la fe, a través de creer en Jesús. Vuelvo a repetir, el Señor está interesado en la familia. Por eso Pablo en el capítulo 32, en el capítulo 16 de Hechos, verso 32, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, quiere decir que el carcelero oyó la palabra y también la familia. Entonces todos lo escucharon, todos tuvieron que escuchar el mensaje y tomar una decisión. El carcelero, ¿verdad?, no salvó a todos. O sea, eso no lo puede suceder. Yo no puedo salvar a nadie. La salvación es personal. Yo creo y por esa fe que profeso en Jesús soy salvo. Y mi familia necesita hacerlo, lo mismo que hizo la familia del carcelero. Cada uno necesitó aceptar a Jesús en fe y creer en Él de la misma manera que el carcelero lo hizo. Entonces, sin embargo, toda su familia creyó y recibió la salvación. Podemos ver también otro ejemplo en el libro de los Hechos acerca de Cornelio. No sé si usted se recuerda a este centurión, este soldado romano, como Cornelio en visión Dios le habló y le mostró a un varón, ¿verdad?, al cual él tenía que llamar para que fuera a verlo a él y le hablara las palabras de salvación.
Entonces Cornelio obedeció y preparó todo el asunto ahí, ¿no? Como Dios le había mostrado. Entonces, acompáñeme a Hechos capítulo 10. Quiero que lea conmigo este pasaje porque también es muy interesante, porque aquí incluye no solamente la vida de Cornelio. Sí, Cornelio recibió de parte de Dios una visión, un llamado. Voy a leer ahí el versículo 1, la vida de Cornelio, del capítulo 10 de Hechos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dice el versículo 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces aquí podemos ver cómo Dios se manifiesta en la vida de Cornelio. Y Cornelio inmediatamente envía a 2 de sus siervos y a un soldado a traer a Pedro. Vamos a leer el versículo 9, dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el versículo 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El verso 22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23 dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mira el versículo que sigue, versículo 24. Al otro día, dice ahí, ¿verdad? Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que Pedro obedece al llamado de Dios, ¿verdad?, a la respuesta de las oraciones de Cornelio. O sea, Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios,
quizás con sus limitaciones no conocía plenamente de Dios, no conocía plenamente el propósito, ¿verdad?, o los planes de Dios para salvarlo. Y Dios tuvo a bien enviarle, ¿verdad?, a Pedro para que le hablara, para que le predicara del Evangelio, porque Dios estaba contento por el testimonio, por las ofrendas de este varón temeroso, recto, dice la Escritura. Entonces dice que Pedro en obediencia fue con ellos, fue a la casa de Cornelio. Eso me gusta mucho el verso 24, porque dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, o sea, estaba ansioso de escuchar, ¿verdad?, lo que Pedro tenía que decirles, que cuál era, pues, el mensaje de salvación, ¿verdad?, el evangelio de nuestra salvación. Dice que habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ahí se juntaron. Ahí estuvieron. Entonces, sigamos leyendo para ver qué es lo que dice la Escritura. Más Pedro, en el versículo 25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿para qué? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue a él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aquí dice el versículo 26, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo cual se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria al Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo esta familia, la familia de Cornelio, sus parientes, sus seres más cercanos, recibieron el mensaje de salvación a través de Pedro. En el capítulo 11, ¿verdad?, podemos ver el testimonio de Pedro. Verso 13 y 14 de Hechos 11, cuando él está testificando, dice así, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa y toda tu casa. Entonces, hermanos, es algo muy importante que la familia, ¿verdad?, puede ser salva, o podemos, ¿verdad?, saber que la familia, a través de oír el mensaje, de predicarles el evangelio. Por eso es que esta es mi cuestión. Verdaderamente tú o yo
que somos salvos, nos hemos preocupado por nuestra familia, nos hemos preocupado porque oigan la palabra del Señor ellos. ¿Cuántos de tu familia, si eres padre, ¿verdad? Si eres esposo o vives con tu familia, aún no eres casado, no sé, pero donde tú estás, donde tú vives, todos los que están en tu casa ya escucharon el Evangelio, ya creyeron en el Evangelio de Jesucristo? Porque tú ya eres salvo. O sea, se supone que tú crees en Jesús. Salvo tú y tu casa. O sea, nuestra responsabilidad es nuestra casa. Que nadie se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios está interesado no solamente en salvarte a ti, Él quiere salvar tu familia, quiere salvar tu casa. A todos los que están cerca de ti, los que se relacionan como tu familia. No nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos de testificar, de hablar de las grandezas de nuestro Dios. La Biblia habla de otra mujer, una mujer llamada Lidia, y en el libro de los Hechos, capítulo 16, también esta mujer, ¿verdad? Era una mujer que adoraba a Dios. Quiero leer estos versículos rápidamente en Hechos 16:11, Hechos 16:11, que me gusta mucho el saber cómo Dios está interesado en toda su familia. Hechos 16:11 dice así: zarpando pues de Troas, dice, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Está en este caso refiriéndose a Pablo y los que estaban con él. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjese qué interesante, oraba y adoraba a Dios, estaba escuchando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, que estaba hablando Pablo, pues el mensaje de la salvación. Y cuando fue bautizada, o sea, quiere decir que ella creyó en ese evangelio al cual estaba anunciando Pablo, porque dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, dice, y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia, y esta mujer creyó en el mensaje. Era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que adoraba a Dios, prosélita, ¿verdad?, de la fe judaica, tal como lo muestra en estos versículos. Esta estuvo yendo, escuchando el mensaje, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces muestra cómo la inclinación, ¿verdad?, del corazón de esta mujer se origina en Dios. O sea, aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que fue Dios el que puso en nosotros esa fe, ese creer, esa atención para poder nosotros creer el Evangelio que ahora hemos creído. No es, o sea, nadie puede decir que nosotros venimos a Dios, sino dice que nadie puede venir a Él si su Padre no le llama. O sea, algo tuvo que hacer Dios en nosotros para traernos a Él, y eso fue que pusiéramos atención al mensaje, ¿verdad?, que hubiera una necesidad de nosotros para acercarnos a Él. ¿Cuántas cosas pudo haber ocupado Dios para acercarnos a Él? O sea, no lo sabemos. Pero sabemos que es Dios el que nos atrae hacia Él. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que nosotros sepamos y conozcamos de Él, conozcamos, ¿verdad?, al Dios de nuestra salvación, y nos apoyemos en Él confiadamente. Que creamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, porque en Él está nuestra confianza. Pero no solamente nosotros, sino toda nuestra familia. Yo no sé en tu testimonio personal cuál haya sido tu encuentro con Dios, pero el testimonio mío, ¿verdad?, fue precisamente eso, una demostración del poder de Dios. El Señor me rescató de mi vana manera de vivir. Vivía desordenadamente, envuelto, ¿verdad?, en los vicios, en el pecado. Y ahí el Señor me alcanzó por su misericordia, por su grande amor que Él me tuvo, y le tuvo a todos aquellos, ¿verdad?, que creen en Él. Entonces, ahí pude darme cuenta de su inmenso amor, pero también me vi en la responsabilidad de anunciar, de predicar el Evangelio a mi casa, porque no solamente era la salvación para mí, yo fui el instrumento, la primera persona que conoció del Señor. Ahora puedo verme, yo soy la primera generación, ¿verdad?, mis hijos la segunda generación, y mi nieto la tercera generación de los que estamos profesando el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y eso es muy importante, que nosotros no dejemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable cada día. Que podamos compartir, sobre todo con nuestra familia, mis amados hermanos, mis amados amigos. Necesitamos hablarle a nuestra familia, o no queremos que nuestra familia también se vaya con nosotros el día que Cristo venga por su iglesia. Claro que lo queremos, claro que lo anhelamos, porque sería triste, ¿verdad?, nada más pensar en nosotros mismos, porque seríamos egoístas de no compartir la salvación. Mire lo que sucede en un pasaje que se encuentra ahí en Marcos capítulo 5. Acompáñeme a Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Es un pasaje de una historia, de un acontecimiento que se dio en la tierra de los Gadarenos. Voy a leer el versículo 1, dice así. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Dice el versículo 7, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Dice el versículo 11, estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo. Dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad en el campo, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 16 dice, y les contaron lo que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. El versículo 18 dice la Escritura, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, dice el versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Wow, aquí podemos ver en estos versículos que acabamos de leer un testimonio poderoso de una liberación extraordinaria. Un hombre que vivía totalmente fuera de sí, posesionado por una legión de demonios, viviendo en los sepulcros, hiriéndose cada día con piedras, a punto de matarse a sí mismo. Este hombre
tuvo un encuentro con Jesús. Dice que cuando Jesús descendió de la barca, este hombre, más bien los demonios impulsando a este hombre, corrieron para venir delante de Jesús y rogarle que se fuera de ese lugar, que no los atormentara. Estos espíritus que vivían en este hombre se habían apoderado de aquella región, la región de los Gadarenos. Así es como trabajan los espíritus. Los espíritus trabajan por zonas, ¿verdad? Ellos ¿cómo se puede decir? Se establecen en lugares y no quieren salir hasta que no llega uno y los echa afuera. Y estos espíritus estaban ahí, no se querían ir. Cuando Jesús estaba liberando a este hombre, los demonios le dijeron, ahí hay unos cerdos, déjanos ir ahí. Déjanos ir ahí. Y Jesús les dio la oportunidad de salir de este hombre y fueron a esos cerdos, pero estos cerdos se precipitaron, o sea, se lanzaron, ¿verdad?, por un despeñadero hacia la mar y se ahogaron. Ahí perecieron, y la gente que vio todo esto se asombró de tal manera, pero no se asombró tanto de la liberación de este hombre, más bien se asombró de lo que le pasó a los cerdos. Yo quiero decirle algo, que para Jesús vale más una alma, vale más una persona que 2,000 cerdos. Un alma es lo más precioso. Por eso la Biblia dice que cuando una alma se arrepiente, una persona se arrepiente, hay gozo, hay alegría en los cielos, porque es el mayor gozo. Si Cristo hubiera venido por una sola persona, que hubiera sido usted, hubiera sido yo, él con gusto hubiera dado su vida. O sea, 2,000 cerdos que eran nada a comparación de esta vida, y no solamente de esta vida, sino de las vidas que iban a creer después de él, porque este milagro, este testimonio ocasionó una revolución. Ahora sí que ocasionó un verdadero avivamiento, porque mucha gente, como dice el último verso que leía, Marcos 5:20, dice, y todos se maravillaban, ¿verdad? En la ciudad de Decápolis, con grandes cosas había hecho Jesús con él cuando él testificaba, y no solamente por lo que él decía, sino por lo que ellos habían visto a través de esta vida. ¿Usted cree que no conocían a este hombre? ¿Usted cree que no sabían que en esa área vivía un hombre desahuciado, abandonado por su familia, por la sociedad? Vivía en los sepulcros. Pero ahí llegó Jesús para salvarlo. Ahí llegó Jesús para liberarlo. Y podemos ver en este pasaje cómo este hombre poseído por demonios ahora era un ejemplo viviente del poder de Jesús. Dice que él quiso irse con Jesús. Él quería estar con él. O sea, él dijo, bueno, pues ya siempre he estado solo, siempre he vivido solo, ya me han dejado aquí desahuciado, nadie se interesa por mí, me voy a seguir con Jesús. Pero ¿sabe qué? Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió. Aquí podemos ver claramente cuál era el propósito. En el verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. No se lo permitió. ¿Cuál fue la razón que no le permitió ir con Jesús? No, ¿por qué? Porque él tenía una familia, él tenía una casa. Y como estamos estudiando, él era salvo, pero ¿y su casa? Su casa también tenía que conocer el Evangelio. Su casa también tenía que saber de Jesús. Por eso le dicen, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, a tu familia, y cuéntales, dice aquí, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo pregunto en esta tarde, amado hermano, amigo, ¿tú eres salvo? Sí, gracias a Dios, somos salvos por gracia. Tenemos la salvación segura en Cristo, sí. ¿Y tu casa? Ya les testificaste, ya les hablaste del Señor. Ya ellos pudieron oírte, escucharte, como lo hizo la familia de Cornelio. Y ellos pudieron a aceptar el llamado, creer en lo que tú les estás hablando, como lo hizo el carcelero, que escuchó a Pablo y a Silas, y él creyó, y toda su familia fueron bautizados. Aquí Jesús estaba interesado no solamente en darle la salvación a este hombre, sino también a su familia. ¿Qué hubiera pasado si se lo lleva? Si Jesús le dice, vente, sígueme. ¿Qué hubiera pasado? La familia nunca se hubiera dado cuenta. La familia nunca hubiera experimentado la salvación, nunca hubiera experimentado lo que él experimentó. Hermanos, es necesario que nosotros hablemos, testifiquemos a nuestras familias. Y a lo mejor esta edición no los tengo cerca, por donde hay muchos medios de acercarnos a ellos. No nos quedemos, hermanos, sin haberles hablado a nuestra familia de Cristo, sin haberles hablado del Evangelio. Es muy importante que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los embajadores, somos los representantes de Cristo en esta tierra. A nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados ya con Dios, tenemos paz para con Dios.
pero también tenemos ese ministerio de reconciliar al mundo con Cristo, de hablarles a través del Evangelio, que ellos pueden venir a Él y Él no los va a echar fuera. De seguro que no, porque Él está interesado en nuestra familia. Oremos por nuestra familia, pero también prediquémosle a nuestra familia, hablemosle a nuestra familia. Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Bueno, a lo mejor usted dice, yo no sé predicar, yo no sé qué le digo a mi familia. Háblele, dígale cuán grandes cosas ha hecho Dios con su vida, cómo Dios ha tenido misericordia de usted. No se quede callado, anunciemos el Evangelio. Este hombre regresó, dice, y se fue y comenzó a publicar. ¿Verdad? Se fue a publicar ahí, dice, en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dice, toda la gente se maravilló. ¿Qué cree que pudo haber pasado con su familia, con su esposa, con sus hijos? Si él tenía esposa, tenía hijos, a lo mejor estaba con su papá, su mamá, no sé, pero era su casa. ¿Qué cree que pasó? Cuando lo vieron llegar en su juicio cabal, ya sano, liberado totalmente. Dice que él siempre andaba desnudo, quizás ya había conseguido una túnica o una vestidura para poder llegar con su familia. ¿Cómo cree que pensaron? ¿Qué cree que pensaron la familia? Inmediatamente ellos pensaron lo que mucha gente piensa cuando ve la transformación que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué te sucedió? Es el testimonio vivo. Es el testimonio vivo. Mucha gente que me conoció a mí en mi vida pasada, cuando no conocía de las cosas del Señor, tenía esa imagen, esa idea de cómo era yo, pero el día que me vio transformado, el día que me vio totalmente libre de los vicios, del alcohol, mucha gente, hasta la fecha, hasta el día de hoy, mucha gente se sigue maravillando. Y le doy gracias a Dios por eso, hermano, y la gloria sea para nuestro Dios. Pero qué importante es que nosotros le hablemos a nuestra familia, ¿no cree usted? Qué importante es que testifiquemos a nuestra familia. No podemos ser luz. Hay un dicho que dice luz en la calle y oscuridad en la casa. No podemos. Tenemos que ser luz también en nuestras casas, a nuestra familia, a los que están cerca de nosotros. La familia es muy importante, mis amados hermanos. Este hombre empezó a anunciar, empezó a predicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Qué entusiasmo. Yo me imagino esta escena llegando a la ciudad de este hombre. Cómo llegó a la casa donde él habitaba. Wow, ¿sabe qué? Es un regocijo, es un gozo. No hay una mayor satisfacción ver familias entregadas al Evangelio, hermano. Yo le doy gracias a Dios por las familias de casa de oración, ahí donde Dios me da el privilegio pastorear. Las familias que llegan con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Qué hermoso, la verdad es una bendición. Y esperamos en Dios, ¿verdad? Que todo, tarde que temprano, todos nuestros hermanos lleguen con sus familias. Acompáñeme a segunda de Juan. Mire cómo Juan, que fue una de las columnas de la iglesia en sus inicios, junto con Pedro, escribe una carta y se la escribe a alguien en especial. La segunda carta va dirigida a una señora. Dice el versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Qué hermosas palabras del anciano, de Juan, el apóstol, a esta señora, a la señora elegida, escogida, y a sus hijos. O sea, a toda la familia está hablando aquí, a quienes yo amo, dice Juan, en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
Aquí vemos en este versículo, es evidente que esta mujer y su familia, a la cual Juan le escribe, formaban parte de una de las iglesias en las cuales Juan estaba escribiendo o supervisaba. Habían establecido una amistad muy íntima. O sea, aquí le habla a esta familia. En el versículo 4 le dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, Juan le escribe acerca de todo esto, de cómo en verdad se regocija que sus hijos anden en la verdad. O sea, es muy importante que nosotros tengamos ese mismo sentir, ese mismo gozo, ver que nuestros hijos anden en la verdad. A mí me alegra eso, el ver que mis hijos andan en la verdad. Hace un día, 2 días atrás estábamos platicando y testificando de algunas cosas, ¿verdad? Que mi suegra una vez nos dijo a mi esposa y a mí, y fue que ella decía que cómo le daba tanta alegría que mis hijos no batallaban, o sea, no sufrían por ir a la iglesia, al contrario, estaban dispuestos a ir a la casa de Dios, y que nunca habíamos batallado con ellos en esa área de no querer ir a la iglesia. Y sabe, yo creo que la base de todo esto es la instrucción que les dimos de niños. Pues la palabra de Dios dice en Proverbios, instruye al niño en su camino, porque aun cuando él sea grande no se apartará de él. Es algo muy importante el educar a nuestros hijos, el apuntarlos desde niños. Sabemos que ellos no tienen quizás desde pequeños la capacidad de creer, pero en el momento que ellos tengan que decidir por Dios o no por Dios, ellos van a decidir por Dios, y no se apartarán de su camino, porque la palabra ya les fue sembrada. Y aquí está hablando Juan precisamente a esta señora elegida y a sus hijos, a quien yo amo en la verdad, dice él, al cual amaba, una familia amada por Juan. Verso 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento, conforme al mandamiento, dice aquí, que recibimos del Padre. Y aquí está él afirmándolos en la verdad de la palabra, los estaba previniendo, advirtiéndolos de los tiempos que iban a venir. Precisamente yo creo que este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, es el tiempo perfecto para poderle testificar a nuestras familias. Yo lo he estado enfatizando en algunas enseñanzas que he dado en la iglesia local acerca de que es tiempo de que usted le hable a sus hijos, les cuente a sus hijos, les comparta a sus hijos, que sus hijos se afirmen. Ahorita que tenemos el tiempo, que estamos adentro de casa, que la familia es muy importante. No solamente somos salvos nosotros, también es nuestra casa, es nuestra familia. Y aquí Juan les está advirtiendo a partir del versículo 5, dice, ahora te ruego, señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y le advierte en el verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí Juan le está advirtiendo del peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas en los últimos tiempos, de que nos afirmemos en las enseñanzas, que como familia, ¿verdad?, estudiemos las Escrituras, que nos afirmemos en los rudimentos de la doctrina del Cristo, que no nos dejemos mover de nuestro modo de pensar o de creer, escuchando, ¿verdad?, a falsos maestros, a falsas doctrinas, a espíritus engañadores, como la Biblia advierte. No, nos previene Juan y nos alienta a esta señora y a sus hijos, mientras que él está ahí, les hace una visita, que permanezcan en la verdad. Entonces es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta esto. El Señor está interesado en la familia, está interesado en la familia. Quiere que seamos salvos nosotros, pero también nuestra familia, también nuestra casa. Pero tenemos que trabajar.
Por último, Hebreos 11:7, dice la palabra del Señor, así no lo busque, se lo voy a leer. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El arca, mis amados hermanos, que Dios mandó hacer a Noé, era el instrumento que Dios iba a utilizar para salvar a Noé y su familia, el arca. Por eso es que Noé dice, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice el versículo, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le encomendó la tarea de construir un barco enorme en medio de un territorio seco para salvar a su familia. Y aunque el mandato de Dios no parecía tener sentido en ese momento, Noé obedeció. Cuando Noé obedeció, se volvió un extraño para todos los que lo conocían. Cuando usted hace lo que Dios le ha mandado hacer, hermano, no se sorprenda si otros lo consideran diferente, si lo consideran como extremista, si lo consideran como alguien que no le da libertad a los hijos. No, preocupémonos por nuestros hijos, más en este tiempo, mis amados hermanos. Más en este tiempo. Soy salvo yo y mi casa también. Que un día usted y yo podamos decir, cuando veamos nuestra familia ya juntos adorando y alabando a nuestro Dios, podamos decir y confirmar la palabra que dijo Josué en su momento. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú y tu casa servirán al Señor. Espero que sí, mi amado hermano. Que esta palabra nos ayude en verdad y podamos nosotros trabajar para alcanzar a nuestras familias con el mensaje de la salvación. Oremos en esta noche. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Hay convicción, Señor, hay certeza y seguridad de salvación. La salvación está segura en Cristo Jesús. Somos salvos por fe. Y nuestra casa también, Señor, lo será. Porque ellos creerán al anuncio, ellos creerán a la predicación de tu palabra, al testimonio vivo que nosotros daremos en el nombre de Jesús. Así como dice la palabra, que las esposas, aún sin hablar, con el testimonio, por el respeto, por la honra que dan al marido, muchas mujeres puedan ser ganadas para Cristo. Muchos matrimonios puedan ser ganados para Cristo. El testimonio tan importante que demos a nuestra familia, a nuestros hijos, eso será crucial para que ellos puedan creer también en el Dios que nosotros hemos creído, en el Dios que salva y que viene pronto por nosotros. En el nombre de Jesús yo pongo esto en tus manos, Señor, para que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de mis hermanos, de mis hermanas en esta noche. Señor, que nadie se pierda, Señor. Permite que todos, Señor, aquellos que aún en sus familias hay personas que no se han convertido, Señor, que este sea un tiempo donde tú puedas tratar con el corazón, así como lo hiciste con el corazón de esta mujer llamada Lidia, Señor, que junto con su familia creyeron. Que así haya, Señor, corazones dispuestos a recibir tu palabra, tu mensaje. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor, sabiendo que tú obrarás, Señor, porque son cosas que están dentro de tu voluntad. Y si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si tú nos oyes, tenemos las promesas, la respuesta a las palabras, Señor, de lo que nosotros te hemos pedido. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, pues agradecido con Dios por permitirme estar con ustedes una vez más. Esperamos que la próxima semana sigamos adelante. Estamos contentos porque este próximo domingo 12 de julio, vamos a dar reinicio a nuestras reuniones en nuestro local de reunión. Agradecidos por Dios, ¿verdad? Porque Él nos haya abierto la puerta. Oren por nosotros para que podamos seguir adelante, ¿verdad? Todos juntos en el camino del Señor. Por hoy los dejo, que el Señor los bendiga, que tengan buenas noches y un buen resto de semana para todos ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos.